Vamos, conforme a nuestro calendario, como ya lo hemos dicho, vamos ahora a ver lo que es la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Esta epístola fue escrita ¿por quién? Por el apóstol, ¿quién? Pablo. Muy bien. Sí, es una de las primeras cartas que Pablo escribe. Sí, es una de las iglesias amadas también por Pablo. Y en esta epístola, aunque no es muy grande, es de las cortas, lo mismo que Segunda Tesalonicenses, pero habla mucho acerca de la fidelidad de la iglesia de los tesalonicenses, ¿sí? Y bueno, como título de la enseñanza de hoy, pues le he puesto simplemente que los tesalonicenses es una iglesia modelo, ¿sí? Y vamos a tratar de ver qué es lo que Pablo habla acerca de esta iglesia y qué nos puede servir a nosotros como iglesia, como aposento alto, ¿sí? Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Ya estamos ahí, ¿sí? Dice, desde el versículo 1, dice de la siguiente forma: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, ¿sí? Que era una práctica que hacían precisamente tanto Pablo como seguramente también los tesalonicenses. Es una iglesia que fundamentó Pablo, es una iglesia que aprendió mucho del apóstol Pablo y algo que no puede fallar ni fallaba tanto en los apóstoles como en una iglesia es el tema de la oración. ¿Sí? Por eso nosotros, parte de nuestra liturgia, parte de nuestra reunión, siempre tenemos un buen tiempo, apartamos un tiempo ¿para qué? Para el orar los unos por los otros. Compartimos nuestras peticiones de oración, oramos entre nosotros, como también compartimos acciones de gracias lo que nos ha ocurrido a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿para qué estar orando por aquella persona o para qué estar orando por nosotros? Si a final de cuentas Dios ya sabe lo que nos ocurre, Dios ya sabe y si nos consideramos como hijos de Dios, pues Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, aún a pesar de que no oremos. Pero ¿para qué oramos? ¿Sí? Y el detalle es de que a través de la oración y como hermanos, esto genera precisamente hermandad, ¿sí? Que haya realmente un sentido de compañerismo entre nosotros, que haya una preocupación entre nosotros y que haya un interés por los demás. ¿Sí? ¿Por qué oramos? Por todo esto que acabamos de decir. ¿Sí? Porque yo le pido a mi Dios, a mi Padre, por ti, para que te vaya bien, para que te proteja, para que te ayude en esta angustia, para que te ayude en tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este sistema de hermandad, de compañerismo, ¿qué es lo que hace? Genera esta actitud. ¿Sí me explico? Si no hubiese oración en nuestras vidas, si no está la oración presente, parte de las actividades de la iglesia, estaríamos incompletos. ¿Sí? Estaríamos incompletos porque parte, ya lo hemos visto en cuanto al tema de la oración, Jesucristo enseñó la importancia del orar. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo enseñó acerca de la importancia del orar, como ya lo hemos visto, nosotros como esta institución a la cual nosotros formamos, la oración tiene que ser parte de nuestra comunión con Él. ¿Qué es la oración? Ya lo hemos dicho, es
platicar, es hablar con Dios. Aunque ya lo hacemos en lo individual, cada quien en nuestros hogares, cada quien en nuestro espacio que podemos apartar para con Dios, también es importante que como institución, como iglesia, juntos, como hermanos, también lo hagamos. Es importante la oración. Por eso, Tesalónica y tanto Pablo como apóstol, es importante que veamos su ejemplo de que en una iglesia no puede faltar la oración. Inclusive, cuando hubo en Hechos capítulo 6, cuando hubo un problema con los judíos que hablaban griego y con los que hablaban hebreo, recordemos que había ahí cierto detalle acerca del repartimiento de los panes, de las mesas, y los mismos apóstoles dijeron, es necesario que nosotros asignemos a hombres a los cuales les llamaron posteriormente los diáconos, dice, para que ellos sean los que sirvan las mesas y se preocupen de todo eso, y nosotros nos dediquemos a la oración y la enseñanza de la palabra, ¿sí? Entonces, ellos como apóstoles también era importante su tiempo de oración, ¿sí? En el libro de Daniel, ¿cuántas veces se menciona que Daniel oraba a Dios? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Sí? Por lo menos 3 veces al día oraba. Y lo criticaban porque oraba, ¿sí? Entonces, la oración es importante, importante. Si es importante a lo individual, es muchísimo más importante también como institución, como iglesia. Nuevamente repito, porque genera hermandad entre nosotros, genera compañerismo, genera preocupación e interés por los demás. ¿Sí? Bien. Otro aspecto, igual en el versículo 3, lo repito y continúo, dice, y al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, dice, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Pensamos en el fiel trabajo que hacen. Una de las cosas que una iglesia tiene que hacer, y como dice aquí Pablo acerca de los tesalonicenses, es de que es una iglesia trabajadora, ¿sí? Y en ese trabajo que hacen para con Dios, son fieles en ese trabajo. Si nosotros vamos al versículo 8 de este capítulo, ya estamos ahí, dice en el versículo 8, dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, ¿qué dice? Partiendo desde ustedes a la gente de todas partes, ¿sí? Aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se los mencionemos. ¿Cuál era el trabajo en que eran fieles como iglesia? ¿Qué estaban haciendo? Predicando la palabra del Señor. ¿Y cuál es el predicar la palabra del Señor? Es hablar acerca de la salvación, es hablar acerca de que ha venido el Mesías, es acerca en el que Dios ha derramado su amor y su misericordia. Recordemos que los tesalonicenses son una iglesia judía o gentil. Gentil. ¿Sí? Y como gentiles, así como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Que vimos, ¿el cristianismo es una religión? No. ¿El cristianismo es parte del judaísmo? No. Entonces, con mayor razón, los gentiles, ¿qué era lo que predicaban? La salvación de Jesucristo, el cómo Dios ha expresado su amor y su misericordia no solamente al pueblo de la Biblia, sino al pueblo gentil que estaba sin esperanza y sin Dios. La iglesia de Tesalónica, como dice aquí, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo desde ustedes, ¿sí? La iglesia de Tesalónica era
una iglesia trabajadora. Algo que nosotros tenemos que copiar, ¿sí? ¿Copiar en qué sentido? Nosotros, como miembros, como parte de Aposento Alto, como parte del reino de Dios, una labor que tenemos que hacer y no tenemos que dejar de hacer es predicar el Evangelio y la salvación. Sí, no podemos hacer eso. Por ahí, a través de las redes sociales preguntan dónde están ubicados, algunos nos ubican, algunos no, y en el momento en que escriben, pues tenemos que tener la, la pronta respuesta, ¿sí? Para contestar, estamos así, estamos así. Imagínense que nos dijéramos que veamos así por las redes el perfil, no, no, como que no se ve buena onda. No, y lo cortamos. Esta sí se ve buena onda. Sí, dile dónde estamos. Y no. ¿Sí me explico? La palabra de Dios es para todos. ¿Sí? Es cierto que a la iglesia pueden llegar personas con muchos problemas. Es cierto que a la iglesia pueden llegar personas que a lo mejor llegan con unas buenas intenciones, otras con muy malas intenciones. ¿Sí? Así como lo veíamos la semana pasada de aquellos que llegaron a judaizar, ¿sí? A los cristianos. Y la misma iglesia de Jerusalén puso a través de la carta que les escribieron, no los hemos enviado. ¿Sí me explico? Sí, tenemos que tener mucho cuidado, pero el Evangelio, la palabra de Dios, tiene que ser para todos. ¿Sí? Igual al repartir folletería, al repartir el ir en puerta, muchas cosas que ya hemos hecho, muchas cosas que podemos seguir haciendo, pero lo importante es de que seamos una iglesia en donde la palabra de Dios no falte de ser predicada. ¿Sí me explico? Por eso la iglesia a los tesalonicenses es una iglesia que es ejemplo. Otra cosa que podemos ver es en el versículo 3, nuevamente dice, y al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Y después dice, las acciones de amor que realizan. ¿Sí? No solamente era una iglesia que predicaba la palabra de Dios, sino también era una iglesia que tenía acciones de amor, que realizaba acciones de amor. Es cierto, y como hace un momento lo acabo de mencionar, hay gente que puede venir a la iglesia con cierto interés malintencionado. ¿Sí? Me ha tocado como hay gente que llega por primera vez y desde esa primera vez llegan y ya empiezan a pedir dinero a la iglesia. Llegan con el argumento de que nosotros venimos de paso y vimos que había una iglesia, nosotros también venimos de la iglesia tal y no sé qué, y nos congregamos y reciban un saludo de nuestra iglesia y todo, pero miren, nosotros ahorita vamos de viaje, íbamos de pasada y los vimos, Dios nos iluminó casi casi así como la Rosa de Guadalupe y casi casi una luz vio e iluminó la lona, iluminó el lugar, ¿no? Y la estrella que se puso aquí arriba nos dijo que aquí viniéramos y que pues tenemos que completar para nuestro pasaje, tenemos cierta necesidad y pues no sé si nos pueden apoyar con una ofrenda. ¿Sí? Tristemente, así hay mucha gente que ha llegado. Lo voy a mencionar, alguna vez Aposento Alto, cuando estábamos en otro lugar, caí una vez, llegaron y todo, y dijimos, pues, hermanos, vamos a apoyarles. Se les apoyó. Curiosamente algo pasó y al siguiente año, igualmente allá en Aposento Alto, en el otro lugar donde estábamos, yo soy muy difícil que se me olviden las caras. Volvieron a llegar, volvieron a ir, igual, mismo argumento, mismo todo, y ahora sí les dije, no, ahora sí, ya no. Pero hubo hermanos que sí se sensibilizaron, ¿sí? Y dijeron, no, hermanos, bueno, nosotros o los que estén dispuestos, vamos a apoyar. Y se les apoyó.
¿sí? Pero ya uno puede pensar ciertas cosas en donde mucha gente sí hace tipo de cosas, o simplemente llegan y, oigan, aquí en esta iglesia no apoyan. O sea, en lugar de que lleguen y predigan, ¿qué creen de esto? ¿Qué creen de lo otro? ¿Qué creen de esto? ¿Qué creen? O así, llegan y, oigan, en esta iglesia no apoyan. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es cierto que somos una iglesia, somos una institución, somos un lugar en donde se predique todo, pero mucha gente puede llegar con malas intenciones a querernos manejar por ese lado. Como dice, ay, se me fue la palabra. Pero bueno, sí tenemos una forma de vivir o debemos de tener una forma de vivir. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Sí, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice la siguiente forma. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y esto es bien importante porque el hecho o el que mostremos nosotros el amor es, ¿por qué? Por un mandato que el Señor Jesucristo le da a quién? A su iglesia, a sus seguidores, que es el amor. El ámense los unos por los otros, tal como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor Jesucristo? Muchos dirán, ¿y cómo nos amó? ¿Sí? Jesucristo aquí ya estaba a punto de entregar su vida por nosotros. ¿Sí? Y hay lamentablemente mucha gente que nos quiere como que calumniar o nos quiere decir, pero ustedes son iglesia, ¿no? No se supone que ustedes aman, no se supone que ustedes ayudan, no se supone que ustedes tienen que hacer esto, no se supone que ustedes tienen que mostrar el amor, no se supone que, ¿sí? Entonces muchas iglesias, muchos cristianos se quedan, pues sí, pues sí, pues sí, pero también hay las formas, ¿sí? Y no es para todos. ¿Sí me explico? Y como dice aquí, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. Y la iglesia tesalónica estaba mostrando ese amor que ellos estaban recibiendo. Si nosotros recordemos desde Hechos capítulo 2 en adelante, un poquito antes, recordemos que toda la iglesia se congregaba, inclusive todas sus cosas que eran en común para todos y trataban de mostrar ese amor para con uno, para con otro. Había algunos como Ananías y Zafira que quisieron abusar de esa confianza o de eso que estaban diciendo y tuvieron su disciplina no por lo que dieron o no dieron, sino porque trataron de engañar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, pero mostraban su amor los unos para con los otros, compartían el pan, ¿sí? Compartían sus alimentos, compartían sus propiedades, estaban felices, estaban contentos, algunos dirán, la iglesia estaba como que en su primer amor, ¿sí? Que eso pudiera ser en la actualidad es muy difícil, ¿sí? Pero sí se podría hacer entre quienes entre los hermanos. ¿Sí? Y dice, y el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nosotros tenemos la ventaja que no somos tenemos la ventaja de que no seamos una mega iglesia, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tristemente en muchas de esas iglesias que tienen ya muchísimos miembros, hay algunos que ni se conocen.
Hay algunos que ni los nombres, ni la mano se dan, ¿no? Hay inclusive que hasta hay personas que ponen a la entrada de las puertas para recibir y cuando la gente se va, hay a veces que ni las voltea a ver y hasta el hermano, que le vaya bien, los bendiga, lo vemos la próxima semana y lo ignoran y se van. ¿Por qué? Porque la gente ya va, ya cumplió y pues ya se va a su casa, ¿no? Empieza a haber una frialdad. No hay eso compañerismo, no hay esa hermandad, no hay eso que ya lo hemos dicho con anterioridad, no hay eso muchas veces del orar los unos por los otros, ¿sí? Digo, a veces hay la ventaja de ser muchos, hay la ventaja a veces de ser pocos, o es lo que un pastor o los líderes de una iglesia no deben permitir que el amor entre los hermanos se enfríe, ¿sí? O que no lo haya. Aquí nosotros prácticamente podemos, casi si todos quisiéramos compartir nuestra petición de oración, lo podemos hacer y lo repartimos entre todos, ¿sí? Pero hay iglesias que me ha tocado donde igual, grandes y hermanos, solamente 3 acciones de gracias y 3 peticiones de oración. Pero y llega un cuarto, no hermano, ya nada más dijimos 3. Así. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tristemente, porque no hay ese compañerismo, esa hermandad, esa preocupación o ese interés por los demás. ¿Sí? Entonces la iglesia de Tesalónica tenía estas acciones de amor que realizaba tanto ellos como para la gente. Regresemos a Primera Tesalonicenses. Algo que como iglesia de Tesalónica también tenía, versículo 3 nuevamente dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan, y esto que dice a continuación es muy importante, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, la iglesia de Tesalónica, estaban completamente convencidos en quién habían creído. Ellos estaban completamente convencidos de que Jesucristo era el único medio de salvación. Ellos estaban completamente convencidos en la seguridad de que Dios los ama. Si vemos en el versículo 4 dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, y la iglesia de Tesalónica estaban completamente convencidos. Y eso de que los convencía de que habían creído en el único Dios y verdadero, ¿sí? Si recuerdan que ya lo hemos visto en la escuela dominical en cuanto al Dios y único verdadero, eso trajo un cambio y una transformación en sus vidas, tanto que en el versículo 9 dice lo siguiente, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Era una iglesia de hombres o de personas que eran completamente idólatras. ¿Sí? Y que a ellos al entender que solamente había un único Dios, el único Dios verdadero, que no eran los dioses griegos, que no eran los dioses romanos, sino que solamente había un ente espiritual, ¿sí? Que tenía las características de Dios y es al cual les estaban enseñando ahora los apóstoles y que ellos predicaban ese único Dios vivo y verdadero. Eso les hizo entender que toda su idolatría era vana y que no valía de nada. Tanto que, como dice aquí, que ustedes nos dieron y que cómo se apartaron de los ídolos
para servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando ellos encontraron al único Dios vivo y verdadero, como lo menciona aquí, por ende, ¿qué iban a sentir? Estamos completamente convencidos de lo que creemos y tenemos esa constante ¿qué? Esperanza de la cual Dios nos ha dado. Y otra vez, de las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser siempre el tema central normalmente en una predicación? El Señor Jesucristo, la salvación a través del Señor Jesucristo. ¿Habrá otro tema en el cual nosotros podamos decir, es el solo mensaje? A lo mejor sí, pero el tema central siempre va a ser Jesucristo. Si hablamos acerca de la familia, el tema central a lo mejor sí va a ser la familia, pero si no, no vamos a poder cambiar nuestra familia si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos acerca del tema, de temas políticos, que también se puede hablar a través de la Biblia de temas políticos, ¿sí? Lo podemos hacer, pero también si carecemos de que Jesucristo sea influencia en nuestras vidas, no podemos hablar de temas políticos. ¿Sí me expliqué? De la crianza, si el tema principal, vamos a hablar hoy de la crianza hacia los hijos. Igualmente, si no dejamos que Dios influya Jesucristo en nuestras vidas, no lo vamos a poder hacer. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, por eso la iglesia, los tesalonicenses, siempre tenían esta esperanza. ¿Sí? Y versículo 6 dice lo siguiente: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Ellos estaban completamente convencidos de quién habían creído. Ellos estaban completamente convencidos en que habían creído en el único Dios vivo y verdadero, que tenían esperanza en Jesucristo y que cuando se les compartió el mensaje, que les dijeron no solamente la salvación es para los gentiles, para los judíos, sino también para los gentiles, ellos dice que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Sí, no me estoy refiriendo a que recibieron con la risa santa que anda por allá o con otras manifestaciones. No, que ellos, al aceptar a Jesucristo, tenemos que entender que el Espíritu Santo llega a la vida de las personas y que el Espíritu Santo los ha convencido, los ha llenado de esa alegría y de ese entusiasmo y de ese convencimiento en Jesucristo. Y ellos tuvieron mucha alegría, ¿sí? Por eso es de que es triste escuchar que muchas veces muchos o pseudo o se han llamado cristianos se han llegado a suicidar, ¿sí? Y dicen, y creyó en Cristo y pues no pudo más con su dolor, con su tristeza y se suicidó. Eso, eso es muy vago, ¿sí? Y una persona que realmente ha creído en Jesucristo no puede decir que se va a suicidar para ya irse con el Señor. No puede ser eso, ¿sí? Porque un verdadero creyente tiene esto, tiene la alegría y el Espíritu Santo, ¿sí? Le da alegría, le da una nueva forma de vivir, le da esperanzas, le da un propósito a su vida, ¿sí? Entonces es importante y como iglesia, la iglesia a Tesalónica tuvo esta gran alegría al recibir el mensaje. Pero algo que vino con el mensaje, algo que vino con esta alegría, como dice aquí en el versículo 6, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? A pesar del gran sufrimiento que les trajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué era lo que les estaba ocurriendo a los primeros cristianos de aquel entonces? Los mataban, los perseguían, ¿sí? Y ellos aún así dijeron,
estamos convencidos en lo que hemos creído, en quién hemos creído. Es nuestra alegría, es nuestro orgullo, es nuestro gozo, ¿sí? Y a pesar de que estemos sufriendo lo que estemos sufriendo, es nuestra voluntad seguir creyendo en Él. Y tenemos nuestra esperanza, la tenemos en Él, en el Señor. Sí, por eso nuevamente repito, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, a pesar de las situaciones que puede estar viviendo, no puede llegar al punto de quitarse la vida nada más porque sí. Sí, porque Jesús, porque Dios intentará todo lo posible para alegrar el corazón de esa persona, así como lo hizo con la iglesia a los tesalonicenses. Y vamos a segunda, a los tesalonicenses, capítulo 1. ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos está diciendo Pablo o qué en cuanto a los tesalonicenses, en cuanto a esta situación? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Ya estamos ahí? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice lo siguiente: Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las que persecuciones, ¿sí? Y privaciones que están sufriendo. ¿Qué estaba sufriendo la iglesia tesalónica? Persecuciones, y estaban sufriendo ¿qué? Privaciones. Versículo 5, y Dios usará otra vez esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. ¿Estaban muy felices, muy contentitos hablando y predicando acerca de Jesucristo? No, estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados, estaban sufriendo privaciones y estaban siendo maltratados. Dice, por el cual sufren, versículo 6, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y versículo 7, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué situación estaba viviendo la iglesia, los tesalonicenses? Estaba siendo perseguida. Estaban viviendo, teniendo privaciones, ¿sí? Y había quienes los estaban maltratando y estaba la iglesia sufriendo. Y aún así de que estaban sufriendo, ¿qué era lo que hacía o cómo vivían ellos? Con el gozo y el completo convencimiento de en quién habían creído. Y otra vez lo repito, por eso un verdadero creyente en una iglesia no puede decir, es que no, es que mira, acepté a Cristo y mire, todo de repente me fue mal. Porque muchas veces así dice la gente, o alguna vez lo hemos dicho, inclusive aquí en Aposento hemos dicho, ¿sí? Si no tenemos problemas, algo malo nos está ocurriendo como cristianos, como hijos de Dios, o igual como iglesia. Podemos tener problemas. Por ejemplo, aquí en el lugar donde estamos, podemos más adelante poder tener cierta persecución en cuanto a los vecinos, que les moleste o que hagamos ruido, que les moleste que hagamos esto, que les moleste que hagamos aquello. Ya les dije en algunas semanas, o que nos empiecen a querer hacer brujería, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas que pudiesen nublar nuestra alegría y nuestra esperanza, solamente es eso, ¿sí? Cuando nosotros estamos completamente convencidos en quién hemos creído, que estamos completamente convencidos de la gracia y de la salvación en Jesucristo, no es para que nosotros estemos tristes. Sí podremos sufrir lo que la gente nos esté haciendo, ¿sí? Y podremos estar pasando por
problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, problemas de inseguridad y todo. Pero lo importante, ¿sí? Y como la acabamos de leer en Tesalonicenses, Dios traerá justicia a nosotros. Pero como iglesia, la iglesia de los tesalonicenses es un bonito y bello modelo como iglesia. No era una iglesia donde, ay, todos es muy bonito, nada nos pasa, todos muy contentitos, no pasa nada, no tenemos problemas. No, estaban siendo perseguidos, estaban viviendo carencias, estaban siendo maltratados por los demás. Regresamos a primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Y en el versículo 7 dice lo siguiente. Ya estamos ahí, primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Como resultado, han llegado a ser, ¿qué? Un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. ¿De qué eran ejemplo? Sí, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, sí, estaban siendo maltratados, sí, o hasta los estaban matando, como dice. Sí, ¿de qué eran ejemplo? ¿Tenemos que ser como ellos? No, eran ejemplo de que seguían predicando el evangelio, eran ejemplo de que estaban convencidos en quien estaban confiando. Eran ejemplo de cómo dejaron toda su vida pasada de idolatría para seguir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Eran ejemplo en que ellos mismos mostraban su amor entre los demás hermanos y para los de afuera. Eran un ejemplo. Y es hasta más asombroso el hecho de que, por ejemplo, eran gentiles. Eran parte de una cultura completamente diferente. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, que toda su vida, toda su liturgia era para Jesús, para reconocer al Mesías. Ellos eran gentiles. Más aparte de eso, nunca habían conocido a Jesús en persona, no habían conocido, solo habían conocido al primo del amigo que les vino a contar de ese Mesías lejano, fuera de la tierra. Y bueno, tal vez a mí me sorprende más porque no era un contexto como por ejemplo en la modernidad, donde desgraciadamente Jesús y todo eso, pues viene culturalmente por tradicionalismo como el catolicismo, que ya tiene cierta idea. Pero en ese tiempo era prácticamente como si te vinieran a hablar de un don Ramiro que se vive en China. Como que no hay así como que una razón humana, plausible, por la cual estaban dando la vida por ese tal Jesús, que ni siquiera lo conocieron, ni siquiera era de su mismo pueblo. Así es. ¿Sí? Y es lo sorprendente de que, o sea, yo creo que ni un loco daría su vida por alguien que no es real. ¿Sí? Entonces ellos no estaban locos, eran completamente personas, completamente cuerdas, pero entendían lo que hemos tratado de enseñar aquí en Aposento Alto en cuanto a Dios, en cuanto a su persona, en cuanto a que solamente hay un único y Dios verdadero, en cuanto a solamente hay un medio de salvación, Jesucristo, como Él es el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera, lo que ya hemos mencionado en otras clases. Entonces, es importante. Por eso, si la iglesia a los tesalonicenses, como dice versículo 7, como resultado ha llegado a ser un ejemplo, yo creo que Aposento Alto también tiene que voltear a ver a los tesalonicenses y verla como un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia estamos sufriendo. No, inclusive hasta tratamos de, ay, pues que las sillas estén un poquito más cómodas, que tengamos el espacio necesario, que los niños acá no se quemen con el sol, se les pone acá esto, que el cafecito, que hay no, pues es que al hermano Francisco no le gustan de esas galletas, hay que comprar de las otras. Entonces, así que todos estemos así, bien contentitos y todo. Pero eso no sufría la iglesia a los tesalonicenses.
Prácticamente Aposento Alto estará sufriendo lo que ellos sufrieron. No, entonces no tenemos, perdón que lo diga hermanos, pero no tenemos excusa para decir es que estamos sufriendo o por los calores o por el frío o por el espacio o porque no estamos sufriendo absolutamente nada, ¿sí? Y si no estamos sufriendo absolutamente nada, no pongamos pretextos para no poder crecer dentro de Aposento Alto. ¿Sí? No pongamos pretextos el que no podamos mostrar el amor entre nosotros. No pongamos pretexto el que no oremos los unos por los otros. No pongamos pretexto el que no dejemos de predicar el Evangelio y que personas puedan venir a este lugar. No pongamos pretexto en todas estas cosas en el que hay, es que si Dios no me está escuchando, no escucha mis oraciones, pues ya voy a dejar de ir a la iglesia. Ay, es que el hermano Eduardo pues volteó y como que me vio feo y pues eso, pues un pastor un pastor no tiene que hacer esas cosas, me vio feo y ya dejo de ir a la iglesia. No, ¿sí? No puede ser eso. Tenemos, hermanos, que tomar como ejemplo a los tesalonicenses. Como dice aquí, y como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes desde Grecia, es decir, por toda Macedonia. Y después dice, versículo 10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. La iglesia de Tesalónica estaba completamente convencida y esperanzada en que iba a regresar su Señor, en que iba a regresar el Señor Jesucristo. Ellos vivían por esa esperanza, ¿sí? Tenemos que copiar a Tesalonicenses como ejemplo, lo tenemos que copiar como modelo de iglesia, ¿sí? Es la invitación que se les hace en esta mañana, es la invitación que nosotros podemos ver de Pablo en cuanto a los tesalonicenses y ahora nosotros. No estamos sufriendo, tesalonicenses sí sufrieron y nosotros podemos ir más allá que también, como ellos también lo hicieron. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Un comentario, hermano, nomás. Así como dice el hermano, ¿no? Pues sí, no en nuestra actualidad, pero que más en ese tiempo, que eran los inicios del cristianismo, se puede decir, como estas personas que ni siquiera tenían un contexto, ni siquiera tenían una esperanza, algo, no conocían, bueno, tal vez conocían un poco de la doctrina del judaísmo, ¿no? Pero más sin en cambio no esperaban nada. Y aferrarse hacia a esta nueva creencia, a este nuevo personaje, y más aún porque dice que sufrían, pero era a consecuencia de haber creído, no es como ahorita que sufrimos, pero es por nuestras mismas acciones, por nuestras mismas hechos o nuestras mismas acciones, pues nos van alcanzando, ¿no? Como consecuencia de nuestro pecado. Más sin en cambio ellos aquí dice que sufrían a consecuencia de Jesús. Entonces sí es mucho más increíble, bueno, al menos se me hace así que cómo Dios manifestó, pues era plan de Dios, pues de que se extendiera su evangelio. Les dio mucho, no sé cómo llamarlo, mucha fe, mucha esperanza a ellos. Sí. Y de hecho, no sé si recuerdan ahí por el Hechos capítulo 5, después de que fue apresado Pedro y que fue liberado, la misma iglesia le pidió a Dios, Señor, danos valentía y fuerza para poder predicar tu evangelio. Dice, y el Espíritu Santo les dio fuerza y después salieron y predicaron la palabra de Dios con valentía
y fuerza. ¿Sí? Entonces, cierto, muchas veces podríamos tener cierto temor de hablarle a la gente, ¿sí? Y más cuando estamos sufriendo, porque ¿qué era lo que pasaba? Ahí en lugar de que la gente dijera, ay no, son a los que persiguen y qué tal si me pasa lo mismo que al vecino que lo mataron por haber creído, ¿sí? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que mientras más cristianos mataban, más hacían, como decían, se reproducían, ¿sí? Se reproducían y era muy, muy confortante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era predicada y era predicada con la razón, era predicada no de una forma religiosa, sino con la razón, o sea, el darles a entender en el único Dios verdadero, el dejar sus tradiciones, el dejar su idolatría y poderse convertir, ¿sí? Poder ser creyente, ¿sí? Es cierto que nos da temor de que a veces la primera vez, mira hermano, vamos a salir a evangelizar y a ver, ahora te toca a ti. No, es que todavía no me sé los pasajes, hermano. No, es que todavía no sé. ¿Cuál? ¿El camino de Romanos? ¿El camino de Juan? El camino tal o tal método o el que tú quieras, el que tú quieras. Si el chiste es compartir el evangelio, no, es que me da miedo. O alguna vez que lo hicimos en el metro de la Ciudad de México, igual, los jóvenes repartiendo y un servidor y otro hermano así a voz en a hablar y gritar en cuanto a dar el mensaje de salvación y no te explayabas así, ¿no? O sea, nada más era de estación a estación, nada más tienes 2 minutos y 1 minuto y medio y tienes que tratar de dar el mensaje de salvación en ese tiempo y pasarte al siguiente y pasarte al siguiente y así, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor dice uno, ay, da cierto miedo, cierto temor, ¿qué me van a hacer? O ¿qué me van a decir? Porque mucha gente no te responde de una forma muy agradable, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, es importante eso. Sí, puede causar miedo, sí, pero la iglesia de Tesalónica o también nosotros ahora entendemos que es parte de lo que nosotros tenemos que ser y tenemos que ser fiel a predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Pues vamos a orar para terminar.